tardes, hermanos. Bueno, hoy seguimos con la serie de valores que cotizan en el cielo, una concatenación de prédicas que nos hablan de que tenemos que poner nuestros valores personales, individuales y comunitarios al servicio del cielo, al servicio de nuestro Señor. Porque bueno, los valores que podríamos decir que acá en la tierra tenemos, de alguna manera se van contaminando y se van arrumbando, van quedando de lado y pierden su valor. Al contrario, los depósitos que hacemos en el cielo nos dan muchos intereses. Y siguiendo esa línea entonces, hoy vamos a ver Romanos 12 del 9 al 16, y yo voy a leer en la versión Dios habla hoy. ¿De qué nos habla el apóstol Pablo? Dice: ámense sinceramente unos a otros, aborrezcan lo malo y apéguense a lo bueno. Ámense como hermanos los unos a los otros, dándose preferencia y respetándose mutuamente. Esfuércense, no sean perezosos y sirvan al Señor con corazón ferviente. Vivan alegres por la esperanza que tienen. Soporten con valor los sufrimientos. No dejen nunca de orar. Hagan suyas las necesidades del pueblo santo. Reciban bien a quienes los visitan. Bendigan a quienes los persiguen. Bendíganlos y no los maldigan. Alégrense con los que están alegres y lloren con los que lloran. Vivan en armonía unos con otros. No sean orgullosos, sino pónganse al nivel de los humildes. No presuman de sabios. Bueno, muy bien. Como primer punto entonces a considerar, vamos a recordar, porque todos lo sabemos, que el Señor hizo al hombre a su imagen y por lo tanto es, digámoslo así, su joya preferida, ¿no es cierto? Porque lo puso a enseñorear sobre toda la creación. Pero el hombre falló, eso lo sabemos por la historia bíblica, ¿no es cierto? Y el pecado que cometieron Adán y Eva luego se corrió, por decirlo de alguna manera, hacia toda la humanidad. Y dice la Biblia: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria del Señor. Por lo tanto, se necesitó otra estrategia por parte del Señor. Y es así que Él envió a su Hijo para volver a reconciliar con Él a la humanidad. Y el Cristo, el que había de venir, Yeshua HaMashiach, Jesús de Nazaret, vino y dio su vida. Y se despojó de su condición de Dios y no se aferró a esa condición, sino que se hizo igual a los hombres, como dice Filipenses, y ofreció y dio su vida por toda la humanidad por una muerte cruel, muerte de cruz. Y ahí tenemos el amor de Dios para nosotros. Todos conocemos lo que dice Juan 3:16, ¿no es cierto? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo primogénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda y tenga vida eterna. Eso es el amor ágape, el amor incondicional, el amor que no espera nada, no espera retribución. Y a eso nos quiere llevar el Señor, porque nos llama a tener la mentalidad de su Hijo Jesús. Y el versículo siguiente, el versículo 17, dice: porque no envió Dios a su Hijo a condenar al mundo, sino que lo envió para que el mundo sea salvo por Él, por este Cristo de la gloria. Ahí tenemos la consumación, entonces, la realidad del amor enorme, inmenso, inconmensurable, ¿no es cierto?, el amor ágape que tiene el Señor para con nosotros. Y decía recién, aunque parezca, ¿no es cierto?, que es demasiado exagerado,
pero es así, lo dice su palabra. Él nos quiere llevar, Dios, el Padre, a la mentalidad de su Hijo Jesús. Bien, como segundo punto podríamos decir de qué está hablando el apóstol Pablo cuando nos habla de estos versículos que he leído recién, que están en la pantalla, ¿no es cierto? Él escribió aproximadamente en el año 57 después de Cristo, con toda la fuerza del Imperio Romano. El Imperio Romano se imponía y no daba tregua a ninguna oposición. Y esa carta, que era para entonces y es para hoy, la escribía Pablo pensando que en algún momento iba a ir a Roma a estar con sus hermanos. De eso nos habla en la última parte, menciona alguno de los hermanos del capítulo 16, de la cual ha predicado el pastor Marco Polo. Y él está diciendo, hermano, no se amolden ustedes a este siglo, a esta era, a esta cultura, ¿no es cierto? Amoldarse quiere decir, es como la masa que se pone en un molde de pan, ¿no es cierto? La masa se amolda al recipiente. Y le está diciendo eso, y nos dice a nosotros hoy, no nos amoldemos a esta cultura de hoy, sino que cambiemos nuestra manera de pensar para que cambie nuestra manera de actuar. Y el que nos ayuda en ese cambio es el Espíritu Santo. Él nos ayuda a cambiar la manera de pensar para que nosotros cambiemos la manera de vivir. Y dice Pablo, así ustedes van a comprender cuán agradable, buena y perfecta es la voluntad del Señor para cada uno de nosotros. Y luego nos dice que nosotros somos un cuerpo, la iglesia local, la iglesia de la ciudad, la iglesia de Argentina, ¿no es cierto?, con diversos dones. Y él habla de algunos de ellos. Anterior al pasaje que hemos leído, habla de la profecía, si alguno tiene el don de profecía, ¿no es cierto?, que exprese con toda fe lo que tiene en su corazón. Habla de dar, habla de servir, habla de el don de hablar en público, bueno, hágalo de la mejor manera, el don de enseñar, ¿no?, que tienen muchas personas, y el don de animar a los demás, ¿no? En la prédica anterior, el domingo pasado, el pastor Marco Polo nos hablaba de que Dios anima a los desanimados. Y hay personas que tienen esa característica, ¿no es cierto? Ese potencial que muchas veces se tiene que desarrollar, ese don de animar a los demás. Y luego Pablo entra aquí en los deberes cristianos. ¿Qué es lo que Pablo nos quiere decir? Pablo nos quiere llevar a la cultura del mundo en contraposición a la cultura nuestra. Dicho de otra manera, el mundo tiene una cultura que sigue. Nosotros somos la contracultura cristiana, ¿no? Ese es un título de un libro de John Stott que también hemos estudiado. La contracultura cristiana. Y acá nos da consejos prácticos para que nosotros podamos llevar adelante la cultura bíblica. Y comienza justamente por el amor. Y nos dice que el amor de ustedes, mutuo, recíproco, sea sin fingimiento, sea con total sinceridad. Porque el amor no tiene grises, ¿no es cierto? El amor se derrama y se da con todo lo que nosotros tenemos y con todo lo que nosotros somos. Y de hecho, ¿no es cierto?, en otra parte de la Biblia, 1 Corintios 12 al 14, capítulos 12 y 14, Pablo también nos habla de otros dones y coloca al amor por sobre todas las cosas. Y esto viene a bien recordar a alguien que fue un hombre estudioso y que dijo esto, San Agustín de Hipona, 354 después de Cristo hasta el 430, murió en la invasión de los visigodos a la ciudad donde él vivía.
Y él dijo esto: ama y haz lo que quieras. O sea, ¿qué es lo que estaba diciendo aquí el llamado San Agustín? Estaba diciendo, bueno, si se ama, después uno puede hacer lo que quiera, porque todo lo que podamos hacer lo hacemos en función de ese amor que tenemos. Y de hecho, ¿no es cierto?, el más grande don que nosotros podemos tener es el don del amor. ¿Por qué? Porque el amor es, en boca de Pablo también, lo que de alguna manera cubre a la ley. Si nosotros amamos al prójimo como nosotros mismos, eso es el cumplimiento de la ley. Está por encima de la ley. ¿Por qué? Porque es el bien que nosotros podemos practicar y que nos va a levantar como seguidores de Cristo, ¿no es cierto? Y luego dice: aborrezcan el mal y adhiéranse al bien. Es decir, esta actitud práctica que nosotros tenemos que tener, porque no hay tampoco aquí medias tintas, ¿no es cierto? Tenemos siempre que aborrecer el mal y siempre adherirnos al bien. ¿Por qué? Porque las cosas no tienen medios grises en algunas circunstancias. El aborto está mal y se terminó, ¿no es cierto? No es que está más o menos bien, no, está mal. Y por lo tanto nosotros tenemos que dejar de lado y hablar, dejar de lado, digo, desde el punto de vista del pensamiento y de la acción, esta postura, porque está mal, como hay mal tantas cosas, la corrupción, mentir, ¿no es cierto?, robar, está mal, y si está mal, está mal. Entonces, aborrecer el mal, dejar de lado completamente el mal y adherirnos al bien. Y luego Pablo, una cosa muy importante: ámense como hermanos los unos a los otros, dándose preferencia, para cumplir así una nueva ley que dejó Cristo Jesús. Dijo Jesús: una nueva ley les doy, ámense los unos a los otros como yo los he amado. Está hablando de la congregación, está hablando de los hermanos, ¿no es cierto? Obligación superlativa si hay de amarnos entre los hermanos y dando preferencia a esa familia espiritual. Al que honra, honra, ¿no?, dice otra versión. Y luego un llamado al trabajo espiritual: esfuércense. Y dice: no sean perezosos y sirvan al Señor con corazón ferviente. Miren, nosotros tenemos muchos ejemplos, porque como nos han sido dadas muchas Biblias, muchos Nuevos Testamentos, y los hermanos estaban ávidos, ¿no es cierto?, de que le demos Nuevo Testamento para repartir. Y esa es una manera sencilla de predicar el Evangelio. Juntamente con el Nuevo Testamento va la palabra de ánimo, ¿no es cierto? Va la esperanza que le damos a la persona. Muchos de ellos han sido repartidos entre la gente que está relacionada con la salud. Y vaya si ellos necesitan de alguna manera tener alguna esperanza y para evitar el contagio, ¿no es cierto?, porque están muy expuestos. Pero allí estaba la palabra de aliento y la palabra del Señor. El Espíritu Santo después hará el resto, ¿no es cierto?, para que las personas puedan llegar a leer y a conocerlo también a nuestro Señor. Y tenemos que esforzarnos. Es decir, estos son momentos donde tenemos que esforzarnos espiritualmente. La perseverancia es un valor, ¿no es cierto?, de no aflojar, podríamos decir, de no dar un paso hacia atrás, sino seguir siempre adelante, con los estudios, con la familia, con el trabajo. Pero hay también una perseverancia espiritual, y tiene que haber un hambre en nosotros para dar esa palabra, que no es palabra nuestra, sino que son las buenas noticias, y las buenas noticias son de salvación. Por eso dice después: vivan alegres por la esperanza que tienen. ¿Cuál es la esperanza nuestra? Y la esperanza es la vida eterna, estar con el Señor, estar con nuestros familiares que se nos han adelantado, estar con nuestros hermanos que se nos han adelantado. Esa es la esperanza que tenemos.
la vida eterna con el Señor. Por eso dice también, soporten con valor los sufrimientos. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos la mirada puesta en el cielo y somos ciudadanos del cielo, todo lo que podamos pasar aquí en la tierra, que es lo que estamos pasando ahora, que es desazón, ¿no es cierto? Es desesperanza, muchas veces, ¿no? Es temporal. Es temporal. Porque nosotros estamos anhelando llegar al cielo, porque tenemos una ciudadanía, tenemos un documento, ¿no es cierto? Dicho de alguna manera, el documento somos nosotros mismos con nuestra santidad, con nuestra integridad, para alcanzar al cielo. Y no dejen nunca de orar. Vaya si esto es real, ¿no? Orad sin cesar, dice en otra palabra el apóstol Pablo. Orar sin cesar. ¿Por qué? Y porque los tiempos son malos, siempre fueron malos los tiempos. Pero orar sin cesar quiere decir, o en todo momento quiere decir que nosotros nos encontramos con nuestro Señor, nos encontramos con Él, buscamos su presencia, buscamos su amor, buscamos su bondad, buscamos su misericordia, buscamos su protección, buscamos su ayuda en los tiempos difíciles. Y vuelvo a decir lo mismo, estos son uno de los tiempos más difíciles que cada uno de nosotros ha vivido. Entonces, orar sin cesar quiere decir que en todo momento, porque en todo momento el Señor nos está escuchando. Nosotros tenemos que tener la convicción de que cuando oramos, Él nos está escuchando. Hagan suyas las necesidades del pueblo santo. Fíjense, si hay algo que en este momento se está haciendo, gracias a Dios nosotros, la iglesia me refiero, estamos siendo un centro de distribución de alimentos, cantidad de alimentos. Los que vienen de parte del Estado, los que recibimos de otras vías, y la estamos distribuyendo. ¿A quién va primero? A las necesidades del pueblo santo. La familia primero, ¿no es cierto? La familia espiritual primero. Y luego, por supuesto, a los demás, porque no debe quedar nada. Y les digo que hay testimonio de personas que han recibido las cajas con lágrimas en los ojos. Y nosotros estamos haciendo nada más que distribuidores. El gran dador es nuestro Señor. Y luego nos habla que tenemos que recibir, ¿no es cierto?, con amabilidad a las personas. Se refiere a la hospitalidad, que están bien recibida en todo momento. Reciban bien a quienes los visitan. Y miren, un testimonio cortito. El grupo que tiene Ariel Díaz, que es el grupo de los chicos brasileños, de los jóvenes brasileños, estudiantes, hay una chica que estaba viviendo sola con 2 hijos y tenía que dejar la vivienda donde estaba porque no tenía cómo pagar. No podía trabajar por esta situación, no tenía cómo pagar. Y la hospitalidad, ¿cómo funcionó? No le podían ofrecer una casa ni irla a buscar por esta situación de la pandemia. Pero ¿qué hicieron esos chicos que pertenecen a nuestra congregación? Juntaron dinero, le pagaron el alquiler y le ayudaron con alimento. Eso es un tipo de hospitalidad en su misma casa. Hermoso, hermoso. Un hermoso testimonio de cómo el Señor pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Bendigan a quienes los persiguen. Bendíganlos y no los maldigan. Fíjese, yo les decía recién, Pablo escribe esta carta en el año 57 aproximadamente después de Cristo y ya se venía la persecución, que se concretó con Nerón en el año 64. Nerón, César loco, emperador loco, ¿no es cierto?, que incendió Roma y le echó la culpa a los cristianos y por eso fueron masacrados y quemados vivos tantos mártires, ¿no es cierto? Pero él avisoraba en ese momento lo que iba a pasar. Tal vez Dios se lo reveló, pero es un momento para la actualidad también. ¿Cuántos están siendo perseguidos? Y el Señor nos dice acá, y en otros pasajes, ¿no es cierto?, ustedes tranquilos con la venganza, pidan por las personas por sus enemigos, las personas que lo hacen sufrir, del resto me encargo yo. Entonces cuando tenemos a los enemigos, Señor, que se transforme, porque esa es nuestra profesión, hermano.
ayudar a las personas para que las personas transformen su vida por medio del Espíritu Santo. Que la cambien, porque Él no quiere que ninguno se pierda, y por supuesto que nosotros tampoco siguiendo esta línea, ¿no es cierto? Entonces tenemos que acudir cuando tenemos un contratiempo con un enemigo, ¿no es cierto? Ir a la corte celestial. Ir a la corte celestial presidida por el Señor, que es juez, ¿no es cierto? El Señor es el juez de toda la tierra. Entonces Él es el que imparte justicia. Y nosotros quedemos no, porque Él va a tomar participación y no tiene por qué darnos a saber a nosotros qué es lo que ha hecho. Nosotros tenemos que ir hacia nuestro juez y pedirle que Él haga justicia y bendecir a las personas. En aquel momento lo pedía Pablo y este es el momento también. Alégrense con los que están alegres y lloren con los que lloran. Esto nos ha pasado a nosotros ahora, ¿no es cierto? Estamos preocupados por nuestro hermano Juan Carlos Mendoza, que está allí en Bolivia, por los hermanos que tienen familiares en Bolivia, por los hermanos que tienen familiares en Perú, que también está pasando un momento muy difícil. Entonces, compartir esos pesares, porque hay alguien enfermo, y compartir la alegría cuando nos dice, bueno, ya está bien, está mejorando. Y lo mismo con nuestros hermanos aquí, con nuestros conocidos, con nuestros vecinos. Miren, nunca ha habido tantos pedidos de oración como en este momento. Cantidad de pedidos de oración, por diversos motivos, por el cimbronazo espiritual también que muchos tienen en este momento nuestros hermanos, y nosotros tratemos de estar calmos, ¿no es cierto?, por encima de las circunstancias, de esta tormenta, de la tempestad, y darle ánimo a los demás. Pero hay problemas emocionales, y tal vez muy superior a los problemas de enfermedad, ¿no es cierto?, muy superiores, porque duran mucho tiempo. Pero bueno, ahí estamos para dar, para compartir y para acompañar en el sufrimiento y estar abrazados allí con la alegría, como esta alegría que nos dio Ariel, nuestro odontólogo, que se recibió hace poquito. ¿Cómo no compartir esa semejante alegría con él y con la familia, ¿no es cierto? Vivan en armonía unos con otros. Bueno, tomado del Espíritu Santo, ¿no es cierto? En unión con el Espíritu Santo, que es el que a nosotros está ahí para que vayamos y nos dice aquello que estamos haciendo bien, aquello que estamos haciendo mal. En cuanto de ustedes dependa, vivan en armonía todos uno con otro. Eso es lo que tenemos que procurar, porque eso es sosiego para nuestro corazón, sosiego para nuestra mente. Y por supuesto, no ser orgullosos, sino que tenemos que rebajarnos a los hermanos desde la humildad, ¿no? Que la humildad no quiere decir que uno se menoscabe, sino que en la postura que tenemos con los hermanos, nosotros tenemos que colocarnos por debajo. Así nos dice la Biblia, porque si nos va a exaltar, que no seamos nosotros los que nos exaltemos, sino que sean las otras personas y el Señor mismo. No presumir de sabios, porque la sabiduría está en el Señor solamente. Nosotros tenemos una aproximación a la sabiduría con la prudencia, con el buen llevarnos con los demás y primero con la familia. Hermanos, estos son deberes cristianos. Los ciudadanos no solamente tenemos derechos, tenemos también deberes. Y los ciudadanos cristianos tenemos parte, nos están expuestos aquí en la Biblia por Pablo. Parte de los deberes prácticos para la vida. Qué bueno que lo podamos poner por obra esto, ¿no es cierto? Bien, los saludo con la paz del Señor y qué bueno que nos podamos encontrar por este medio. La gloria sea para nuestro Señor, la gloria sea para nuestro Señor. Cuánto anhelamos poder encontrarnos y poder abrazarnos. Oramos, Señor, te damos gracias en esta tarde en el nombre de Jesús. Un domingo más, Señor, donde tú nos has guardado y nos has protegido. Te damos la gloria, la honra y la alabanza porque tú eres nuestro protector, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Bendice, Señor. Bendice a nuestra familia carnal, llámalos a tu presencia. Bendice a la familia de la iglesia, Señor, y bendice a este bendito país donde estamos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén, hermanos. Muchas gracias.